Desde el edificio bicentenario de Canal 12, transmitiendo en vivo Hechos AM, con Manuel Burgos, Célida Magaña, Carlos Artiga y Lorena Mengíbar. Buenos días, estamos ya en el día martes 9 de julio de 2019. Una noche de lluvia en algunas partes del territorio nacional. Estamos pues en plena temporada de lluvias y esto es importante porque hemos tenido un periodo largo en los que no ha llovido, por lo menos en buena parte del territorio del país, donde definitivamente hay problemas para los agricultores, pero seguramente en el transcurso de este programa le vamos a dar más datos de lo que podemos esperar en cuanto al clima para el transcurso de las próximas horas. Además traemos la información que se ha generado entre la noche y la madrugada y por supuesto los reportes de tráfico con los equipos de Noticiero Hechos. Así es que nos da gusto saludarles en esta mañana de martes. Buenos días. Muy buenos días y bueno, era parte del pronóstico ayer que llovería durante las próximas horas, así que bueno, ahora la invitación para que usted siempre lleve su paraguas porque el pronóstico se mantiene. Más adelante le vamos a dar más detalles al respecto. Gracias por la preferencia, gracias por amanecer informándose en compañía de Noticiero Hechos y Canal 12 y aprovechamos también este momento para saludar a quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Estamos transmitiendo en tiempo real a través de Facebook Live. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Célida, Manuel, Carlos, amigos televidentes. Siempre es un gusto madrugar junto a ustedes, abrir la programación de Canal 12 en punto de las 5:30 de la mañana. Feliz y exitoso martes para todos y bueno, mantenerse muy atentos, mucho que compartir con ustedes, información de mucha utilidad para la jornada y por supuesto para que ustedes tengan un desarrollo de todo lo que ustedes tienen que hacer con mucha utilidad y cosas positivas. Así que a mantenerse atentos. Buen día, Chan. Buenos días, Lorena, ¿cómo está? Buenos días, Célida. Buenos días. Igualmente muy guapas las dos de azul. También Manuel muy elegante también tú con tu blazer y tu fondo azul que tenés ahí también. Nosotros contentos de estar con ustedes. Hoy es martes 9 de julio. Buenos días, El Salvador. Hora de levantarse, 5:32 minutos. Si vino a informarse, vino al lugar correcto. Vamos a los titulares. Quiero Enrique López, Quique, es un gusto saludarte, desearte buenos días y que nos pongas al tanto con tu cobertura. ¿Qué está sucediendo, Quique? Adelante. Así es, compañeros, buenos días. Y es que en el marco de la implementación del Plan Control Territorial y también debido a lo que ha expresado en las últimas horas el presidente de la República a través de su cuenta oficial de Twitter, donde ha dado esta orden tanto a la Policía Nacional Civil, también a la Fuerza Armada de desplegarse en los diferentes puntos del país para poder abordar de manera aleatoria las unidades de transporte colectivo. Misma medida que ya ha sido acatada por el director de la Policía Nacional Civil, quien esta mañana se reunió con los diferentes agentes de seguridad pública, al menos de la delegación de San Salvador, para poder acatar esta orden. Y en efecto, tanto los elementos de seguridad pública como de la Fuerza Armada se encuentran ubicados en la Plaza Cívica en el centro de San Salvador para luego desplazarse y hacer este abordaje según lo que ha expresado el presidente de la República. Esta orden ya está siendo implementada no solamente en San Salvador, sino que también en otros departamentos del país y esto lo podemos observar según la cuenta oficial también de la Policía Nacional Civil, donde se reportan las diferentes delegaciones como Sonsonate, Aguachapán y Zacatecoluca y Usulután, donde ya están confirmando este dispositivo y las diferentes patrullas con elementos de la policía y de la Fuerza Armada ya se encuentran desplegados en estas zonas de alta peligrosidad o también zonas donde se encuentra alta concentración de estas unidades mismas que ya han sido denunciadas por tanto las autoridades, también por la ciudadanía, donde han reportado donde ellas son víctimas de la delincuencia, ya lo hemos observado y también según las denuncias que han hecho estas personas que tienen bastante temor. Esta problemática que no es reciente, esto tiene ya muchos años de estar sucediendo y por tal motivo el presidente ha escuchado la voz de la ciudadanía y ha dado esta orden en el marco del Plan Control Territorial. En estos momentos ya se empiezan a desplazar. Vamos a tratar de seguir a uno de estos grupos que está siendo conformado, como les reitero, tanto como policías y también elementos de la Fuerza Armada. Se nos ha informado, compañeros, de que estas formaciones van a estarse realizando en el cuartel San Carlos,
para posteriormente desplazarse, al menos hablando específicamente de San Salvador, ¿verdad? Para desplazarse en las diferentes zonas que han sido delegadas para poder hacer esta cobertura. Así es que, compañeros, vamos a mantenernos por el momento en la Plaza Cívica y luego posteriormente vamos a desplazarnos en las calles aledañas y ver de qué manera está pues actuando la policía, haciendo pues efectiva la orden del presidente de la República. Bien, Enrique, gracias. Ahí tenemos el panorama. Entonces, sin duda se respira la seguridad también y se respira la satisfacción por parte de los ciudadanos, porque en las manifestaciones que hemos tenido, y seguramente si vos recabas ahí un par de opiniones, nadie estará enojado porque esto suceda, ¿no? Toda la ciudadanía, la población estará satisfecha con que estos controles se estén realizando y que se realicen, como vos bien indicabas, también de manera permanente. Aleatoriamente es la palabra que ocupó el presidente en su comunicado vía Twitter para referirse a la periodicidad o la frecuencia con la que estarán abordando las unidades de transporte público, tanto elementos de la Policía Nacional Civil como elementos de la Fuerza Armada a partir de este día, no solo en la capital, sino en todo el país, Enrique. Es correcto, esto no solamente va a ser en la capital, sino que en todo el país. Por tal motivo, en las cuentas oficiales de la Policía Nacional Civil se puede observar ya el reporte de los diferentes departamentos, como se los mencionaba, siendo ya efectiva esta orden del presidente de la República. Y esto es algo que se puede percibir. La población en muchas ocasiones se muestra cansada, preocupada, también con mucho miedo, ya que se exponen diariamente a este peligro de ser asaltados en las unidades de transporte colectivo. Aplauden esta medida y ellos esperan que sea de manera permanente. Bien, Quique, nos vamos a mantener pendientes, pues le está dando seguimiento también a una de estas unidades, digámoslo así, una de estas cuadrillas, porque se han separado en grupos de 4 agentes de la policía y 1 de Fuerza Armada. Lo alcanzamos a ver entonces, un equipo de 5 agentes del orden público, entre policías y miembros del ejército, desplazándose. Estamos en pleno centro capitalino también, y la intención es que aborden. Todavía no tenemos detalles cuántos van a ser por unidad de transporte, Quique, si va a ser 1, 2, 3, cuántos estarán abordando. Te comento, Carlos, que por el momento no se ha brindado una mayor información, saber cómo están conformados estos grupos que van a intervenir las unidades de transporte colectivo. Pero sí te tengo una excelente noticia, que durante esta mañana estaremos abordando al ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, quien nos estará, vamos a solicitarle que nos brinde más detalles sobre los distintos operativos que van a estar siendo realizados durante esta mañana. Muy bien, gracias, Quique. Nos mantenemos pendientes de tus enlaces entonces. Bien, ahí tenemos parte de la señal en directo esta mañana, la formación de policías y elementos de la Fuerza Armada que van a intervenir el transporte colectivo. Pero también les queremos contar que diferentes posturas tienen los diputados sobre la propuesta de reclutamiento de 1000 hombres que hizo el ministro de la Defensa. Esto con el objetivo de apoyar las labores de seguridad. Escuchemos parte de las declaraciones que han dado sobre este tema. 1000 hombres se sumarán a las tareas de seguridad pública para apoyar el plan de control territorial. Todos serán reclutados. En los últimos 10 años los reclutamientos han sido bien mínimos. Ahora ya estamos trabajando para reclutar 1000 hombres más. Algunos no concuerdan con la idea de un reclutamiento a tal magnitud, sin antes tener claro un filtro. El crimen organizado podría considerar una oportunidad para ingresar a las filas de la institución. Piden claridad en la iniciativa. No es que van a hacer a rasazón como antes se hacía, que montar camiones y empezar a cazar cipotes para meterlos ahí. Eso es volver al pasado. Es la puerta segurita para que se metan en marero. Pero estos elementos no serán tomados al azar de la población civil. De acuerdo al diputado de Arena y militar retirado Mauricio Vargas, se echaría mano de la reserva del ejército. Numan Salgado de Gana justifica la decisión por la falta de personal disponible para salir a las calles. Pero es que el reclutamiento del que están hablando es una invitación a la reserva que ya tiene destrezas para incorporarse a las tareas de seguridad. Hay a este momento 7.800 reservistas
que si ustedes se acuerdan de los 31 millones, 11 millones son para pagarle a esos reservistas que están en tareas de seguridad. La fuerza pública está limitada y se necesita reforzar lo que es con miembros del ejército. Ahora los miembros del ejército tienen la facilidad o tienen lo que es la solvencia económica por parte de este gobierno. Esta semana se podría conocer a detalle la petición de 91 millones de dólares para la segunda de 7 fases que contiene el plan de control territorial. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y referente a este tema, pues la población también tiene sus propias valoraciones sobre la propuesta que ustedes veían en el reporte anterior. Veamos. Ese punto yo diría que está bueno porque hay más seguridad, pues por la situación en la que estamos viviendo, pues hay bastante intranquilidad, ¿va? Y con eso quizás vendría a fortalecer más la seguridad para el país, ¿verdad? Hombre, bien, hombre, para que cuiden el país, hombre. Magnífico. Lo que está haciendo el gobierno está bueno. Ahí va, las leyes son las que mandan. Tienen que poner una ley para que ellos tengan un poder, porque como son 3 poderes del Ejecutivo, ahí es donde tienen que avalar. Yo no le permitiría que se fuera a un lugar así, como madre. No le permitiría. ¿Por qué? Por los riesgos que corren. Siempre corren riesgos. También le compartimos estos datos. La Policía Nacional Civil informó que entre junio y julio las capturas ascienden a 4.252 a nivel nacional. Por homicidio son 355 detenidos. Además, se suman 308 por lesiones, 166 por extorsión, por robo 94 y por hurto corresponden 71 personas. 5:56, hora de hacer la primera pausa. Un agradecimiento por habernos acompañado estos primeros 26 minutos de transmisión. Regresamos con más. Continuamos con las noticias en ese día martes ya 9 de julio de 2019. Recuerda que en los últimos días le comentábamos sobre la visita a la exhumación de cadáveres en el cementerio clandestino de Vista Lago en Ilopango. Pues hay más datos que debe conocer, como por ejemplo el anuncio de la creación de un grupo especializado para los casos de personas desaparecidas. Eso se lo comentábamos ayer, que el fiscal general de la República visitó esta zona en Vista Lago, donde se presume están los restos de unos soldados que desaparecieron tiempo atrás y que nadie volvió a saber de ellos. Pues resulta ser que en las excavaciones han encontrado restos de otras personas, pero conozcamos a detalle qué fue de lo que dijeron las autoridades en esta zona. Acceder al lugar no es fácil. El panorama es desolador. Es uno de los rincones de la colonia Vista al Lago, lugar que los pandilleros de la zona convirtieron en un cementerio clandestino. Esta se ha vuelto la manera de operar de los grupos criminales. Privan de libertad a sus víctimas y luego sepultan sus cuerpos en fosas. Solo en los primeros 6 meses de este año, se tienen 1.687 familias en la agonía de no saber dónde está su ser querido, pues desaparecieron sin dejar rastro. Situación ante la que el fiscal general de la República se comprometió a crear un grupo especializado para tratar cada uno de los casos. No solo vamos a fortalecer nuestras unidades especializadas para poderle dar una pronta respuesta a toda la ciudadanía en este problema, sino que vamos a crear un grupo especial de fiscales que pueda ver el tema de los desaparecidos. Vamos a pedir el apoyo a la Policía Nacional Civil y vamos a fortalecer estas unidades que necesitan tecnología, necesitan personal, necesitan los recursos adecuados. Por ejemplo, solo en este cementerio clandestino de la colonia Vista al Lago se han localizado los restos de al menos 11 personas, incluyendo los de los 4 soldados que fueron asesinados en octubre de 2016, quienes previamente fueron raptados, torturados y luego les quitaron la vida con lujo de barbarie, según las investigaciones. Aparte de encontrar restos de soldados, hay otras personas también
que también pues se les han encontrado sus restos. Vemos hay cuerpos que han sido desmembrados, que han sido atados, vemos distintas maneras en las que se ha hecho. Los grupos criminales han perdido toda sensibilidad. No les importa quién sea su víctima ni la edad. Atacan sin piedad. Si bien en los últimos días se registra una reducción en la cifra de los homicidios, casos de personas desaparecidas se conocen todos los días. Es parte del drama humano que está viviendo la sociedad. El fenómeno de los desaparecidos existe y es un tema que hay que atajar de raíz. Cada cuerpo que nosotros encontramos es hijo, es padre, es hermano, es familiar de alguien y hay que darle solución. Tras los hallazgos de los cuerpos en el cementerio clandestino de la colonia Vista al Lago, las autoridades reportan al menos 128 detenidos. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Bueno, el periodista Ernesto Cornejo nos ha preparado también un informe en el que nos presenta la dura realidad que enfrentan los familiares de personas desaparecidas. Veamos. Son casos de personas desaparecidas, la mayoría en edad entre los 15 a 39 años. Las historias de ellos son similares. Salieron a trabajar, estudiar o visitar a un amigo, pero nunca más supieron de ellos. Lentamente se están muriendo, por decirlo así, en su interior, porque es una agonía, es una impotencia no saber a dónde está. Ese fue el caso de Kevin Meléndez, un joven de 20 años de edad, quien desapareció el pasado mes de junio, cuando salía de estudiar del centro escolar Jorge Lardé en el barrio San Jacinto, en San Salvador. Para la familia es preocupante, un mes sin resultados en la búsqueda que opaca cada vez más el rayo de esperanza de encontrarlo con vida. A diario visitan hospitales y delegaciones, pero Kevin parece haberse esfumado sin dejar rastros que indiquen de su paradero. Compañeros de igual manera dijeron de que no sabían nada de él, ¿verdad? Entonces ya comenzamos nosotros a buscarlo de nuestros propios medios. Le comenzamos a llamar, no nos contestaba, le mandábamos mensajes al Facebook, al WhatsApp. Es más, el WhatsApp ese día, como que en ese mismo momento lo habían eliminado, ya no le caía ningún mensaje, decía de que forma de invitación para que él pudiera tener de nuevo su cuenta. Entonces nosotros nos preocupamos más porque no sabíamos nada de él, ¿verdad? También hay rostros de preocupación, sufrimiento y agotamiento en los contornos del Instituto de Medicina Legal, donde acuden familiares de desaparecidos. Recibí una llamada, nos dice la esposa, recibí una llamada el domingo, ayer hace 8 días, a las 11 de la noche. Esa llamada lo hizo salir a él y ya no regresó, no contestó el teléfono ni nada. Ahorita lo andamos buscando nosotros así, pues preguntando, hospitales, hemos venido ya cada 2 veces, pero no hayamos respuesta. Entonces nadie lo ha visto ni nada. De acuerdo a las autoridades, en el 2018 registraron más de 3.500 casos de personas desaparecidas a nivel nacional. Tan solo en lo que va del 2019 ya registran más de 1.600 denuncias. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bueno, continuamos con más información. Llegó el momento de enlazarnos con otro de nuestros equipos. Nuestra compañera, la periodista Ileana Leiva, también está lista para poder compartirnos noticias. Adelante, Ileana, ¿de qué se trata? Buenos días, compañeros, y para quienes se informan con Noticiero Hechos, nos hemos trasladado hasta la intersección de la 49 Avenida Sur y la Alameda Roosevelt. Y es que, como sabemos, cada vez que llueve, este es uno de los sectores que tiende a inundarse. Y vean ustedes cómo se encuentra a esta hora. Todavía hay bastante acumulación de agua en este punto. Acá las personas han tenido que pasar con mucha precaución, tanto los automovilistas como los peatones, ya que pues van para sus trabajos y algunos incluso han mojado sus zapatos porque no se han percatado. Y pues acá vemos esta situación que se repite una vez más. Y esto se debe también porque aquí vemos que está uno de los tragantes, pero este prácticamente está obstruido y es poco a poco como el agua vemos que se va canalizando por esta zona. Ustedes ven acá como los microbuses, automóviles tienen que pasar con mucha precaución porque sabemos que si dañan el vehículo, si es que lo mojan,
algunos, en este caso no es tan elevado el nivel del agua, pero en algunos sí ya han resultado con daños en los motores o otro tipo de afectaciones a los vehículos. Así que esta es parte, compañeros, de la situación y de los estragos que ha dejado esa lluvia de las últimas horas. Pero este no ha sido el único punto, ya que recordemos que también hay otras zonas donde esta situación es bastante similar. Estamos hablando que en la zona de El Salvador del Mundo también tiende a registrarse acumulaciones de agua. También se reportó en la avenida Bernal, la avenida Roosevelt, entre otros puntos. Recordemos que también el Boulevard del Ejército es otra zona donde tiende a complicarse esta situación de las lluvias. Así que esto ha sido parte, compañeros, de lo que ha ocurrido en las últimas horas y de los estragos que ha dejado la lluvia registrada en nuestro país. Así es, Ileana, ahí tenemos el dato de la lluvia de anoche. También teníamos reportes de la caída de vallas en la carretera hacia la zona occidental del territorio nacional. Usted, si está por salir de casa, tome las precauciones porque seguramente se puede encontrar con residuos que hayan quedado ahí de árboles que cayeron o de zonas que están todavía anegadas debido pues a la cantidad de lluvia que cayó. Y lo interesante de esto es que ha estado lloviendo únicamente, decían, de la zona central hacia occidente y poco en la zona oriental. De hecho, estaba escuchando que mucha gente estaba muy contenta en Usulután porque llovió anoche, decían, luego de casi 20 días de que no había llovido absolutamente nada. Esto seguramente para los agricultores es una agua que cae en julio, pero es como agua de mayo porque seguramente la estaban esperando porque ya tenían problemas con las cosechas. Y el problema es la basura siempre que se acumula, mira, cuando la tiras en la calle y obstaculiza los tragantes. Eso definitivamente es un problema ya no del tiempo, sino un problema de nuestra, digamos, de nuestras educación, costumbres de lanzar la basura a la calle, algo que no se debe de hacer, porque definitivamente, si usted no quiere verse en una situación como esta, pues lo mejor es poner la basura donde debe de ir, en un basurero, ¿no? Sí, es la mala costumbre, ¿verdad? Que muchas personas tienen de tirar donde sea la basura y esta es la consecuencia. Ahí vemos las calles inundadas. Desde ayer muy temprano le compartíamos el reporte y lo que decían las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tuvimos hasta granizo el fin de semana y sí había pronóstico de lluvias, por lo menos en horas de la tarde y noche. Este pronóstico se cumplió y bueno, más adelante le vamos a dar los detalles de qué podemos esperar para las próximas horas, pero sí, ya estamos en este periodo invernal, en este periodo de lluvias, así que deberíamos estar siempre preparados con algún paraguas antes de salir de la casa, ir atentos a esta situación porque es lo que podemos esperar. Y cada quien puede colaborar, mire, frente de su casa, seguramente hay algún tragante, bárralo si es el que está enfrente de su casa. Todos los vecinos de todas las colonias, de todos los barrios en El Salvador hacen eso, probablemente no tengamos tanto problema. También está su parte en no lanzar basura, no tirar basura a las calles, las aceras, etcétera. Si sabe que va a pasar el camión de basura, por ejemplo, hoy martes pasa en mi casa, no se saca la basura y la deja ahí 3 horas antes de que pase el camión porque pues hay perritos, hay personas que andan buscando cosas en la basura y después se encuentra todo regado porque muchas personas sacan las cosas pero no las vuelven a meter ni las vuelven a amarrar. Entonces hay varias cositas que se pueden ir haciendo para evitar que esto se dé. Parece mentira, pero todo esto tiene que ver con el tema de las inundaciones. Sí, fíjate que hay gente que acostumbra sacar, digamos, las latas, el cartón y lo ponen en un depósito aparte porque sabe que hay personas que recogen este tipo de productos y los llevan a vender para que los reciclen y lo deja fuera de los desechos orgánicos que van en tu basura, que son residuos de comida, porque esto evita que la gente, digamos, abra las bolsas. Fíjate que ese es un buen tema le sugiramos a nuestro estimado Luis López. Sí, claro. La cultura y la educación para poder desechar la basura, esta educación, porque es cultural. Sabes que en varios lugares hay hasta 4 tipos de basureros, ¿verdad? Sí, para claro. tal tipo. Y aquí a veces metemos todo en una sola bolsa y no es. Aquí hay problemas, Charlie, para depositar la basura donde corresponde. Con que cuesta que la pongan. Para comenzar. Pero es algo de educación propia, lo reiteramos siempre, y también de que como adultos seamos buen ejemplo para los niños para que tomen estas porque incluso los señores que trabajan en los camiones recolectores de basura, ellos van apartando latas y van apartando cartones porque seguramente después lo van y lo venden. Diferente. Entonces si ya se los dejas aparte, pues es un ingreso adicional. Colaboras con ellos para que tengan un ingreso adicional, o incluso hay personas que se dedican a eso, a andar recogiendo las latas y los cartones porque lo venden para reciclar. Entonces, ¿por qué no colaborar con estas personas que están ganándose la vida? Botellas PET, ¿verdad? A esas donde vienen bebidas carbonatadas,
que también hay personas que las recolectan y las vuelven a reciclar. La cuestión es que estoy casi seguro que pocas personas tienen 4 basureros en su cocina, en su casa, ¿verdad? Apenas si tenemos espacio, a veces la cocina nos permite para tener uno. Ya si tenés 2 basureros en tu casa, pues, es otra cosa, pero la basura sale de las casas de la mayoría de salvadoreños, toda en una sola bolsa. En una sola bolsa. Pero hacia donde vamos, hacia donde va el mundo, es a reciclar. Por la situación en la que está pues atravesando el planeta, por los estragos que vemos a diario en temas como el clima, así que hay que prestar, digamos, atención a esto, porque es hacia donde vamos, a una cultura que se va a enfocar en el reciclaje, y productos como las latas, como los cartones, pues eso se pueden volver a utilizar. Sí, claro. Y por qué no facilitarle la vida a gente que se dedica a eso, a recoger este tipo de cosas para ganarse unos centavos. Es que ya con solo que en casa hagas que no tengas 4, pues vaya, pero que tengas 2 y que dividas en uno que vaya todos los desechos orgánicos y demás, y en otro mete cajas, latas, todo lo que pueda reutilizarse. Por lo menos. Lo que pasa es que acostumbramos también a poner muchas excusas, ¿verdad? Antes de tomar acción para favorecer a nuestro medio ambiente. Así que hay que considerarlo, y qué bueno que también nos tomemos el tiempo de hacer este tipo de reflexiones para que nuestros televidentes tomen alguna consideración al respecto. Bueno, parte de las coberturas que tenemos esta mañana, ya estábamos revisando, justo Ileana nos compartía cómo está esa calle donde suele ocurrir esta situación, que se acumula el agua y más tarde seguramente aquí se va a generar congestionamiento si es que todavía el agua no fluye. Tenemos a Gerardo Borja en otro punto del país para que nos informe esta mañana. Gerardo, buenos días. Muy buenos días, compañeros en el estudio, amigos televidentes. Información muy importante: en horas de la noche mi compañero José Delgado se trasladó específicamente a la carretera al Puerto de la Libertad, donde Fovial intervino con su plan de recuperación vial. Aproximadamente unos 700 metros lineales fueron los intervenidos, con una colocación de unas 21 toneladas de mezcla asfáltica. Esto, como ya lo mencionamos, para el plan de recuperación vial, y así que todos los conductores que transitan por esa zona lo pueden hacer sin complicaciones, ya que esta es una arteria cerca del centro comercial que se encuentra en esta zona, que se había dañado en los últimos días con las lluvias, pero también venían ellos y reforzaban de que las complicaciones también para ellos se dan cuando cae la lluvia, debido a que los trabajos no se pueden finalizar. Los trabajos iniciaron a eso de las 10:30 de la noche, finalizándolos hoy exactamente a las 5 de la madrugada. Así que esta es parte de la información que les comparto a esta hora, compañeros. Con este informe y las imágenes de mi compañero José Delgado, yo les regreso a la señal. Bien, esto fue durante la noche que los equipos del Fovial han estado pues trabajando, han estado interviniendo diferentes vías, y ahí pues las imágenes captadas por los equipos, los compañeros que trabajan durante la noche aquí en Red Salvadoreña de Medios. Sí, lo compartimos con ustedes al mismo tiempo que le hacemos la invitación para que nos haga llegar esos problemas que le afectan en su comunidad, la denuncia ciudadana. Pero ahora vamos a contarle que los diputados de la Comisión de Hacienda recibieron al ministro de Trabajo, secretario jurídico de la Presidencia y representantes de los trabajadores destituidos, luego de que el presidente Bukele eliminara 5 secretarías. Todas las partes expusieron sus argumentos sobre la propuesta de reforma a la ley de salarios. Esperamos que se nos resuelva esta incertidumbre favorablemente y que seamos reubicados. Tomen conciencia de que necesitamos nuestros trabajos. Llegan en representación de las 736 personas quienes durante el último mes se han mantenido en un limbo por su situación laboral. Tras la eliminación de 5 carteras de Estado, se presentaron al Congreso para exponer sus casos ante los diputados que conforman la Comisión de Hacienda, encargados de estudiar una reforma a la ley de salarios. Existe una serie de violaciones legales, constitucionales, que no hace posible tomar la decisión de aprobar este decreto legislativo que se está conociendo en esta comisión. Pero según el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y el secretario jurídico de la Presidencia, ahora todo está en manos de los diputados. Ellos serán los que definirán el futuro de quienes a la fecha son considerados destituidos. Nadie se le ha despedido, la gente tiene sus plazas, la gente está recibiendo sus salarios, se les está pagando. Ustedes pueden preguntar con cualquiera de ellos, lo que ya no existe es la entidad.
la pelota la tiene la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos pedido la reforma de la ley de presupuesto para que se les indemnice con base al presupuesto 2019. No tenemos nada que esconder y hay que entregar toda la información que se requiera, pero también ustedes tienen una responsabilidad como primer órgano de Estado de permitirnos que manejemos desde el Ejecutivo, bajo las competencias del Ejecutivo, también con nuestra visión. Pero los parlamentarios opinan diferente. Y a esta Asamblea Legislativa un proyecto de decreto sin que esté acompañado de el estudio al cual pues la distinta jurisprudencia hace referencia, el cual es un requisito necesario para que se pueda proceder de manera adecuada en estos casos. Nosotros no podríamos constitucionalmente, si vamos a atender lo que la Sala de lo Constitucional ordenó, no podríamos tomar una acción. Pero partamos de las disposiciones que tenemos que cumplir. Si a mí me dicen que no tenemos facultades, perdónenme, pero es un error seguir insistiendo en ese argumento que no contribuye a la causa de defender a los trabajadores. La indemnización de los trabajadores se estima que tendrá un costo de $8 millones. La solicitud del Ejecutivo tiene 3 semanas en discusión y continuará en estudio hasta que los legisladores determinen el rumbo a seguir. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bien, ahora cambiamos de tema para seguirle informando y le comentamos que el exgobierno del presidente Sánchez Serén compró un inmueble valorado en más de $2 millones, pero este nunca fue ocupado. Veamos más en la siguiente nota. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, anunció que presentará en las próximas horas ante la Fiscalía General de la República una denuncia formal para que se investigue a los exfuncionarios del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén que estuvieron involucrados en la compra del ex edificio del Hotel Alameda, valorado en más de $2 millones. Según la antigua administración, el inmueble iba a ser remodelado para que ahí funcionaran las oficinas de la Dirección de Migración y Extranjería. El proyecto nunca se llevó a cabo, pese a que meses antes de dejar su cargo, el ex vicepresidente Óscar Ortiz reiteró que estaban listos para echar a andar el proyecto. Será entonces las investigaciones las que determinen qué pasó con el proyecto y si verdaderamente el inmueble estaba valorado en ese costo. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cordero. Bien, y por otro lado, el fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró que van a recuperar todo el dinero, tras conocer la decisión de la Cámara Segundo de lo Penal, que ordenó hacer un juicio civil para recuperar los $10 millones donados por Taiwán. Dinero que fue entregado al país bajo la administración de los expresidentes Francisco Flores y Antonio Saca. También se determinó que penalmente no pueden ser procesados por este delito, debido a que ya pasaron más de 14 años de cuando se cometió esta infracción, este ilícito, y pues ha operado una prescripción. Es un tema que estamos analizando. Recién el viernes pasado se ha dado la sentencia. Nuestros equipos fiscales van a hacer un análisis correspondiente, pero independientemente que recurramos de esa sentencia o no, hay un mensaje bien claro, y es que vamos a recuperar el dinero. Bueno, hay un dato importante que te decía, Carlos. En este caso prescribe, digamos, la acción penal, pero no la civil. Hay Correcto, hay una diferencia entre eso. La acción penal es la que persigue el delito y como pena el delito tiene prisión, entre otras penas, ¿no? Porque pueden haber medidas alternativas. En cambio, la civil lo que persigue es la restitución del daño que se haya causado, no tanto la infracción penal, sino el daño que se puede haber causado y otorgar una indemnización a quien haya resultado afectado. Y en este caso, pues, eso puede incluir la misma recuperación del dinero o obtener algún tipo de indemnización, jamás la prisión, ¿verdad? Porque estamos hablando de acción civil. Así que, y estas usualmente tienen un periodo de prescripción más largo, 10, 15, hasta 20 años que las acciones penales, que prescriben más rápido. Muy bien, ese es un dato importante. También les comentamos que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobreseyó definitivamente a María Giralt de Carpio, quien era acusada de falsedad documental agravada en el caso conocido como Diego de Holguín. Esto luego de que se dictara un habeas corpus a favor de la acusada, argumentando que el delito ya había prescrito, aunque la procesada debe continuar en el juicio para que se determine si es responsable civilmente. Sin embargo, la procesada deberá continuar en el juicio para determinar si es responsable civilmente.
Asimismo, este lunes el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador amplió una semana más de plazo para que las partes continuaran ordenando la prueba documental y las diferentes evidencias para ser incorporados en el juicio que se lleva contra exfuncionarios y exempleados del Ministerio de Obras Públicas por los delitos de peculado, falsedad documental agravada, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes. Hay más temas que se han generado en la Asamblea Legislativa. Le contamos que el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada pide que se cree una ley que regule la instalación de antenas que emiten señal de datos y telefonía en diferentes partes del país. Se busca salvaguardar a los habitantes para que no se vean afectados en su salud a largo plazo por la radiación que emiten. Nosotros no estamos en contra, sabemos la dependencia que tenemos de los teléfonos celulares, pero, el asunto es que hay impunidad. Colocan la antena donde les da la gana, la meten en medio de una guardería o de un colegio, de un hospital. Creemos que todo eso debe regular. Y en otras noticias les comentamos que el Comité Nacional de Cooperativas de El Salvador solicitó al presidente de la República, Nayib Bukele, el nombramiento del presidente ejecutivo y representante legal del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, ISAFOCOP. Dicen que la falta de este funcionario puede afectar el funcionamiento de 1.200 cooperativas. Más grave es el impacto. El gobierno está atendiendo situaciones que también son muy importantes para la sociedad. Tenemos el aspecto de la violencia y pues nosotros lo único que estamos pidiendo es que respetuosamente el señor presidente haga el nombramiento de la persona idónea para que pueda llevar a cabo lo que es la regulación en el ente rector, el INSAFOCOP, para efecto que las cooperativas continúen su normal funcionamiento. Bueno, y diputados del FMLN presentarán también hoy una pieza de correspondencia en la que solicitarán se reforme el artículo 46 de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, conocida como Ley del IVA. Y lo que piden es que se exonere a las juntas de agua de dicha contribución. Bien, tenemos más información para ustedes en este día martes. Las actividades para la celebración de las fiestas agostinas están listas, así lo ha informado la Alcaldía de San Salvador. El alcalde asegura que la seguridad estará garantizada durante estos festejos, con los que atraen no solo a los capitalinos, sino a ciudadanos de todas partes del país y también, por qué no decirlo, personas que vienen a visitar El Salvador de diferentes partes del mundo. Se acerca una de las fechas más importantes para los capitalinos, las fiestas en conmemoración del Divino Salvador del Mundo. Una semana llena de actividades en la que se mezcla la tradición y la diversión. La comuna de San Salvador ya tiene todo coordinado para garantizar el sano entretenimiento de miles de familias. Este año vamos a tratar de acercar aún más la diversión hacia los diferentes puntos de la capital, realizando diferentes carnavales, diferentes festivales, actividades gastronómicas y festividades religiosas en cada uno de los 6 distritos del municipio. El lunes 5 de agosto se van a dar a cabo los actos religiosos que van a comenzar a las 6:30 de la mañana con la Santa Misa y la procesión a la Basílica Sagrado Corazón de Jesús. La tradicional Bajada del Divino Salvador del Mundo va a iniciar a las 4 de la tarde con el desfile que va a terminar enfrente de Catedral Metropolitana, donde se da la tradicional bajada de nuestro santo patrono. Fuertes dispositivos de seguridad se desplegarán en todas las actividades programadas. 1.200 elementos garantizarán la tranquilidad de los asistentes a zonas de esparcimiento y actos religiosos. Como mecanismo de prevención, también se prohibirá la portación de armas durante 60 días. El desfile de correo contará con la participación de 210 elementos del CAM a lo largo de todo el trayecto del desfile. El día de la inauguración va a contar con 45 elementos del CAM, el desfile de la PNC con 20, el desfile de comercio también con 210 elementos, el desfile de la Fuerza Armada con 20 elementos.
La coronación de la reina de las fiestas patronales será el próximo 20 de julio. Para el desarrollo de los diferentes eventos se destinarán $820,000. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Bueno, vamos a hacer una pausa en las noticias para contarle que es cierto que todos somos iguales, pero tú puedes brillar con luz propia. La Escuela de la Red Salvadoreña de Medios te invita al taller de imagen personal y profesional el próximo sábado 13 de julio, donde aprenderás cómo crear tu marca personal, lenguaje corporal, códigos de vestimenta y más, con la asesora de imagen internacional Claudia Merino. La inversión es de $75 y el cupo es limitado. Pueden tener más información al 25 60 12 11. Seis de la mañana con 26 minutos. Establecemos contacto con nuestro compañero Gerardo Borja hasta el Boulevard Tutunichapa. Gerardo, adelante. Gracias, tengan muy buenos días, compañeros en el estudio, amigos televidentes, información del tráfico vehicular. A esta hora me encuentro específicamente sobre el Boulevard Tutunichapa, pero voy a empezar hablándoles de la diagonal universitaria. Como pueden ver, ya se comienzan a ver vehículos circulando en el sentido que lleva del sector de la 29 calle Oriente del barrio San Miguelito hacia la Alameda Juan Pablo II, pasando frente a Medicina Legal, a diferencia del carril que viene del sector de la Juan Pablo y busca llegar a San Miguelito, que está sin complicaciones. Ya hablamos de la diagonal universitaria, hoy nos vamos hasta el sector del Boulevard Tutunichapa, donde también vamos a mostrar las imágenes y les voy a describir un poco del panorama de cómo se encuentra a esta hora. Pues se puede ver que en el carril de ascenso, quienes vienen del redondel Don Rúa y van buscando llegar a la 25 Avenida Norte, pues se comienza a ver un poco más la fluidez de vehículos también, a diferencia del carril de descenso, quienes vienen del sector de los centros comerciales y buscan llegar al barrio San Miguelito por el redondel Don Rúa. Así que esta es parte de mi información del tráfico vehicular, compañeros, desde el Boulevard Tutunichapa. Amigos televidentes, yo les devuelvo la señal. Bien, Gerardo, gracias. Esa zona, justamente la imagen que nos dejabas al final, el edificio, parte del complejo del Centro Judicial Isidro Menéndez, construido en 1993, 94 más o menos, cuando pues, varios juzgados se trasladaron desde, como le llamaban, el hoyo, ¿no? Donde estaban antes los tribunales, donde estaba correos, etcétera, donde cambiaban dólares antes, ¿se acuerdan? Cuando cambiaban dólares ahí, pues bueno, de ahí subieron para allá y ahora que se ha convertido en otra cuestión, sigue estando ahí también muy cerca de la zona de Don Rúa, en la Tutunichapa, el tráfico favorable. Gracias, Gerardo, por el reporte. Vamos ahora con Enrique López. Enrique, buenos días nuevamente. Así es, compañeros, del centro de San Salvador, esta vez nos hemos trasladado hasta la parada de autobuses ubicada a un costado del Plaza Divino Salvador del Mundo para poder verificar este dispositivo que ha sido implementado por parte del gobierno central luego de la orden del presidente de la República, Nayib Bukele, para la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, para que estos puedan abordar las unidades de transporte colectivo de manera aleatoria para disminuir este delito de robo al interior de estas unidades. Les estamos mostrando parte de las imágenes y también siguiendo muy de cerca qué es lo que dicen las autoridades al respecto. Y les comento que según pues, la Policía Nacional Civil en su cuenta oficial, ellos han informado que en el kilómetro 71 de la carretera de Sonsonate hacia Acajutla ya se encuentra pues, un control de la policía y también se encuentran abordando las diferentes unidades de transporte colectivo en el sector. De igual manera en San Vicente un pelotón de la policía y el ejército se concentró en la plaza central para luego desplazarse por las diferentes calles de San Vicente. De igual manera, desde muy temprano en Zacatecoluca, el personal de la policía está cumpliendo con esta orden emitida por el mandatario salvadoreño, realizando la verificación y registro en las unidades de transporte colectivo y también el transporte interdepartamental. De igual manera, en Aguachapán se reporta el abordaje de las unidades de transporte colectivo. Esto tiene el objetivo de poder generar la confianza necesaria en la población
que todos los días tiene que abordar estas unidades para dirigirse hacia su lugar de trabajo, sus diferentes lugares de destino, a los estudiantes también, que en reiteradas ocasiones de alguna manera ellos han expresado este malestar, ya que han sido víctimas de la violencia. Y según lo que dijo también el mandatario salvadoreño, este modo de operar de las estructuras es otro medio por el cual pues ellos están financiando estas estructuras delincuenciales. Por tal motivo, este tipo de operativos va enfocado siempre a poder golpear la parte financiera de estas estructuras, según todas estas medidas que se han estado implementando desde el pasado 20 de junio con la instalación o la ejecución, mejor dicho, del plan de control territorial. El objetivo es poder desarticular a estas estructuras, golpear el brazo financiero y de esa manera quitarles fuerza. Así es que vamos a mantenernos pendientes. Y en los próximos minutos vamos a estarles llevando también parte de las declaraciones que va a estar dando el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas. Vamos a estar abordando este tema, parte también de los resultados de la fase 1 y la fase 2 de este plan control territorial, y también que pueda explicar un poco más sobre este accionar policial y también de la Fuerza Armada, que va a estar interviniendo las diferentes unidades de transporte colectivo, cómo va a funcionar, cuántos elementos estarán involucrados en los diferentes operativos y también por cuánto tiempo se va a ejecutar esta medida, compañeros. Bueno, gracias Enrique López. Ahí tenemos la información en directo desde el centro de San Salvador, donde ya vemos pues una fuerte movilización de ciudadanos que van a sus trabajos. Las unidades de transporte colectivo pues son fundamentales para el desarrollo de las actividades diarias, y es por eso que se está interviniendo. Se va a tener elementos de la policía y de la Fuerza Armada protegiendo pues a los ciudadanos que van a desarrollar sus labores en este día martes ya 9 de julio de 2019. Recordemos que el plan de control territorial comenzó con un despliegue de elementos de la policía y de la Fuerza Armada. A esto se ha sumado la segunda fase, que se ha denominado oportunidades, en la que se busca intervenir las zonas donde han detectado pues accionar de pandillas y buscan, digamos, disputarle que más niños se metan a las pandillas, ofreciéndoles otro tipo de oportunidades. Precisamente de esto vamos a hablar en el espacio de la entrevista de esta mañana. Ya se encuentra aquí en el edificio Bicentenario de Canal 12 Carlos Marroquín, quien es el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Temas importantes para este día martes, así que le invitamos a usted a que siga con nosotros porque ya volvemos con el espacio de la entrevista. Gracias por continuar con nosotros. Somos Noticiero Hechos AM. Estamos ya en el día martes 9 de julio de 2019. Esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a conversar sobre un punto que ha entrado de lleno como parte del plan de control territorial, como parte del plan de seguridad que está desarrollando el presidente Nayib Bukele. ¿A qué nos referimos? A la reconstrucción del tejido social. Hoy vamos a conocer de qué hablamos cuando tocamos este punto. De hecho, pues hay una cantidad de elementos que están en debate, hay una cantidad de elementos que están en desarrollo en diferentes comunidades y hoy lo vamos a conocer. Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. La semana anterior el gobierno inició la fase 2 del plan control territorial denominada Oportunidades. El presidente de la República, Nayib Bukele, informó que con la primera de las 7 fases que contempla el plan, se golpeó directamente a las estructuras delincuenciales, logrando hasta la fecha más de 3.300 capturas desde el 1 de junio. El plan ahora contempla trabajar para movilizar todo el Estado y las instituciones que pueden incidir en el territorio para que los jóvenes tengan una oportunidad de no ingresar a las pandillas. Las instituciones han iniciado su trabajo anunciando en diversas comunidades proyectos como el ingreso de agua potable y el trabajo de aguas residuales, además de acercar los servicios de salud, educación, deportes, vivienda y obras de inclusión social. Para lograrlo, el gobierno creó la Unidad de Tejido Social, una dependencia del Ministerio de Gobernación que estará encargada de coordinar al resto del gabinete para poner en marcha esta apuesta. El director de la Unidad de Tejido Social, Carlos Marroquín, afirma que buscan romper el círculo de estigmatización que pesa sobre muchos jóvenes que habitan en las comunidades marginadas de El Salvador. Será un paso positivo para enrumbarlos por la senda correcta, sostiene.
Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre este proyecto gubernamental que pretende ganar la batalla a las pandillas en cuanto al reclutamiento de jóvenes y las oportunidades de las comunidades a tener acceso a servicios públicos de primera necesidad. ¡Comenzamos! Así es, este día martes le damos los buenos días al director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, que nos acompaña en el espacio de la entrevista. Bienvenido, un gusto saludarlo y pues un gusto conocerlo. De verdad, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Buenos días a todos los televidentes. Buenos días. Aquí estamos, a sus órdenes. ¿Cuál es en sí la misión que le ha dado a usted el presidente Nayib Bukele y también el equipo de trabajo de él? Digamos que ahora usted forma parte de este equipo. Bueno, creo que la misión principal es el hecho de que los gobiernos anteriores nunca apostaron por el sector que ha sido más golpeado por toda la vulnerabilidad social que está pasando en nuestro país. El hecho de poder romper estigmas, barreras, generar oportunidades a la juventud, que creo que todos sabemos son quienes se han convertido en víctimas y victimarios en esta escalada de violencia que ha venido por años en nuestro país sin parar. Entonces, esa creo que es la misión principal, aunque sin abandonar los demás sectores de la población, como los adultos, las mujeres y todos los sectores. Desde que se lanzó el plan de control territorial, hemos visto a los funcionarios del Gabinete de Seguridad, a funcionarios del gabinete del presidente Bukele recorriendo comunidades. Usted ha estado en esos recorridos. ¿Qué es lo que han encontrado, digamos? ¿Qué es lo que les dice la gente sobre lo que están haciendo? ¿Y qué es lo que ha encontrado, digamos, en cuanto al trabajo que a usted le toca hacer? Bueno, creo que lo primero que te vas a encontrar a las comunidades y barrios de nuestro país es frustración, mucha frustración por el mismo abandono que se ha hecho de nuestro pueblo, sobre todo estos lugares que son altamente estigmatizados y a donde nadie quiere llegar. Una de las funciones de la unidad es ese hecho, el poder acercar a los funcionarios públicos a estos lugares. Fíjate que nos hemos topado que hay comunidades donde nos dicen, bueno, acá desde nuestra existencia hace más de 70 años, nunca había venido un funcionario, nunca se había acercado nadie. Entonces, creo que lo primero es el hecho de que nos hemos encontrado frustración, pero a la vez nos hemos encontrado mucha esperanza. Creo que todos los sectores o los lugares a donde nos hemos acercado tienen muchas ganas, mucho ánimo, han recuperado esa energía para poder transformarse desde su corazón, desde su entorno, con el acompañamiento del gobierno central y claro, la intención es que nos acompañen todos los sectores de la población, tanto empresa privada y otros sectores. Pero es bonito esa parte, poderte encontrar esperanza, porque eso creo que es lo que nos inyecta fuerza a nosotros como nuevos funcionarios de este gobierno y le inyecta la misma fuerza y energía a las comunidades. Ahora bien, Carlos, pero hay un aspecto importante. Quizás si revisamos, digamos, las comunidades grandes, si revisamos los municipios más poblados de El Salvador, encontramos situaciones que son muy reales y que la gente las conoce muy bien. Dentro de las colonias, por ejemplo, en Soyapango, hay un grupo de gente que lo único que quiere es vivir tranquilo en su comunidad, lo único que quiere es criar a sus hijos sin el temor de que cuando van a la escuela pues les pase algo, sin el temor de que una pandilla los vaya a reclutar. Pero también hay otro grupo de población que se ha acostumbrado a vivir del accionar de las pandillas, porque mucha gente dice, en la colonia donde yo vivo, pues la mayoría de gente no tiene problemas, pero hay un grupo, dice, que está en cierta parte de la colonia que ellos son los que buscan controlar territorio, son ellos los que extorsionan, son ellos los que generan temor, son ellos los que obligan a la gente a, digamos, a veces hasta cerrar sus colonias para tener un mayor control de la zona y saber quién entra o quién sale de una comunidad. ¿Con quiénes esperan ustedes trabajar? ¿Con la gente, digamos, que está asediada por las pandillas o con las pandillas que están ahí viviendo en esas comunidades? Bueno, hay que entender primero que el fenómeno de las pandillas es un tema estructural, que no se trata como lo trataron los antiguos gobiernos, sobre todo con un tema represivo, porque cuando reprimís no sabes también a quién te vas a llevar en todo ese círculo de represión, te vas a llevar a gente que es inocente, a jóvenes que son talentos y que son positivos en las comunidades y barrios. Creo que también el tema o el fenómeno de las pandillas no solo le corresponde al Estado, sino que le corresponde a todas las instancias, el hecho de poder atenderlo para que esto merme.
una de nuestras funciones, y creo que esto es básico y fundamental, justamente por eso es que han sido 2 fases las que se lanzaron en este momento. La fase 1, que tiene que ver con toda la persecución del delito, la persecución de estos grupos que están al margen de la ley y que justamente le están haciendo daño no solo a los sectores empresariales, sino le están haciendo daño a los sectores más pobres y vulnerables de nuestro país. Y el tema de poder acompañar con una estrategia de prevención de la violencia, tanto trabajando con las fases 1 de prevención de la violencia y como prevención de la violencia secundaria, primaria y secundaria, por el hecho de que hay muchos chicos que están en estas comunidades y barrios que no les va a cambiar su vida yéndoles a pegar un balazo o acabando con ellos. Hay muchos chicos que están en estas comunidades y barrios, tanto hombres y mujeres, que lo que están esperando es una oportunidad, alguien que les abra una oportunidad académica, por ejemplo, con el tema de becas. Es bien triste llegar, por ejemplo, a una comunidad y te das cuenta que no tienen servicio absolutamente de nada. No tienen ni siquiera agua potable, no tienen aguas negras, no tienen ni siquiera una escuela cerca, no tienen, juegan prácticamente en potreros, ocupando un poco el léxico deportivo que usan los argentinos, o sea, un pedazo de tierra. Entonces, decime cómo le vas a generar una oportunidad a un chico en ese estado de vulnerabilidad que el mismo abandono que han hecho los gobiernos les ha sometido. Entonces, por eso te digo, el problema de las pandillas es un tema estructural, se va a trabajar dentro de estas 2 fases y la fase que a nosotros nos corresponde es todo el tema de prevención de la violencia, irle a generar oportunidades a aquellos jóvenes, hombres y mujeres que probablemente ven como única alternativa a la pandilla porque nunca nadie le llegó a generar algo más. Entonces nuestra intención o nuestro trabajo más fuerte y lo que intentamos hacer no solo por meses, sino porque eso pasa, pues, que llegan muchos proyectos pero solo duran 1 mes, 3 meses. Entonces la intención del Estado es estar de forma permanente en estos lugares para generarle a estos jóvenes esas oportunidades. Pero hay una serie de elementos también que son muy reales y que están ahí dentro de esas comunidades. Municipios populosos como Apopa con el Distrito Italia, Soyapango con La Campanera, San Marcos con la 10 de octubre, Cuscatancingo y otros sectores, digamos, del Gran San Salvador, que por mencionar los que conocemos aquí, digamos, como parte del departamento o como parte de las zonas cercanas al departamento de San Salvador, donde, digamos, la situación, sabemos que es una situación un tanto delicada, digamos, con el tipo de intervenciones que se va a hacer, pero también hay situaciones que son muy reales, Carlos, y es que, por ejemplo, hay familias enteras que se han acostumbrado a vivir de la extorsión y que, digamos, son personas que saben de que sus hijos están delinquiendo, hay madres que saben que sus hijos están delinquiendo, porque nosotros lo hemos visto en el trabajo periodístico que hemos hecho, por ejemplo, cuando hemos visto en los tribunales, cuando esta gente ya está detenida y es llevada, las madres saben que sus hijos están cometiendo algo que está fuera de la ley, pero hasta cierto punto ellos dicen, es la única forma que nos queda, digamos, de obtener fondos. Pero vemos que las pandillas, desde que comenzaron allá a principios de los 90 a lo que estamos hoy en 2019, ha habido hasta cierto punto una mutación donde vemos que tal vez ya no son, digamos, pocos recursos los que manejan, sino que son millones de dólares los que están, digamos, en juego a través de delitos como la extorsión. ¿Cómo, digamos, enfrentar este problema cuando hay gente que ya está acostumbrada a vivir de delitos como la extorsión? Bueno, hay que aterrizar algo. Esa es la parte que le corresponde al Ministerio de Justicia y Seguridad. Claro. Esa es la fase 1, la persecución del delito. O sea, el gobierno no va a ser como los antiguos gobiernos que taparon toda la corrupción, todo el tema de delitos. En esta parte no. Entonces, a la fase 1 le corresponde justamente trabajar y atacar y golpear todo este tema que sabemos que está haciendo daño. Luego viene nuestra parte y nuestra función. Y qué bueno que mencionas todos estos lugares, porque fíjate que por lo menos el Distrito Italia, que está ubicado en Tonacatepeque, yo trabajé aproximadamente 2 años y fue un proyecto de reinserción y rehabilitación. Sí. Y fue muy bueno. O sea, estos proyectos tienen éxito de verdad cuando son trabajados de forma transparente y de forma organizada con los demás sectores de la población. En ese entonces yo no era funcionario público, mi trabajo era a través de una ONG que trabajaba con las iglesias de ese lugar. Por eso te digo que existe una enorme importancia que todos los sectores de la población se sumen a esta estrategia para que de verdad las cosas se puedan dar a cabo. Para aterrizar tu pregunta, bueno,
el Ministerio de Justicia y Seguridad está haciendo su trabajo. En aproximadamente un mes se han dado golpes muy fuertes, muy serios, al punto que ayer anunciaba el presidente, lo colocó en su Twitter, que solo hubieron 2 homicidios. Que sea razón porque funcionan los proyectos, bueno, hay que dar el beneficio de la duda, y creo que es algo que a la población le va a ayudar mucho, el hecho de ir creyendo en todo esto, porque si no crees, es mentira, las cosas no suceden. Le preguntaba todo esto, Carlos, porque definitivamente la prevención, digamos, es un elemento importante de todo proyecto que implique luchar contra la criminalidad, pero lastimosamente pues hay mucha gente que nos está sintonizando en este momento, que ellos no creen, digamos, de lleno en que se pueda recuperar a gente que está metida ahí en pandillas, porque, digamos, tal vez hay gente que se puede evitar que muchos niños ingresen a estas estructuras, pero si le preguntamos a los ciudadanos, ¿usted considera que se puede sacar a pandilleros de estos grupos y rehabilitarlos? Le apuesto que mucha gente en las comunidades se los dice a ustedes directamente que ellos no creen en esto porque consideran que hay gente que ya tiene sobre sus espaldas homicidios, que ya tiene sobre sus espaldas extorsiones, que tiene sobre sus espaldas tráfico de drogas y que, digamos, es gente que ya está acostumbrada a vivir como parte, digamos, de ese mundillo de violencia y delincuencia. Bueno, pero el punto es que es como cualquier tema, tiene una opinión positiva, tiene otra opinión negativa. Lo que hay que ver siempre es que no somos jueces de nadie, al menos nosotros. Claro. Creo que tú y yo nos hemos equivocado en algunas facetas de nuestra vida, pero lo importante es reconocer y salir adelante. Yo ponía un ejemplo el día de ayer y quiero retomarlo porque, sobre todo porque somos una sociedad bastante cristiana y claro, creemos mucho en todo eso. Entonces, a Jesús le llevaron una mujer que fue encontrada en un acto de adulterio y le decían, mira, acusala, acusala. Al final querían como buscar acusarlo a él y hacerlo caer en una trampa. Pero él dijo algo, el que esté libre de pecado, que tire su primera piedra. Creo que muchos van a decir, bueno, pero mira, ellos matan, yo no mato, ellos extorsionan, yo no extorsiono. El punto, a lo que yo quiero llevarte es, yo no te puedo dar acá un fundamento legal, porque ellos lo que tienen que ir a enfrentar son a jueces. Yo no soy juez, yo lo que estoy haciendo nada más es trabajar un tema de prevención de la violencia a alta escala, para tratar de aterrizar las bases y fundamentar bases en este país para la próxima generación, para tus hijos, para mis hijos, para nuestros nietos, y que haya un mejor país. O sea, creo que todo lo que estamos viviendo ahora ha sido el mal manejo justamente de estos temas. Y nadie quiso hacer nada, y todos lo escondieron y le pusieron una manta encima y lo dejaron por ahí. Cuando ya las cosas se salieron de la mano, quisieron aterrizarlo y ahí vinieron planes manos duras, super manos duras. Pero hoy se le va a dar un manejo integral a esta situación. Pero hay un punto importante y es, digamos, la radicalización a la que se ha llevado al ciudadano igual. Porque como usted decía, Carlos, no se intervino cuando el problema estaba comenzando y se dejó crecer y se dejó mutar y se dejó llegar a los niveles que ha llegado. Hemos visto pandilleros que asesinan a trabajadores cuando estaban allá en la zona de Opico, que mataron a 11 trabajadores. Hemos visto gente capaz de quemar un bus con un montón de gente dentro, lo que pasó en el municipio de Mexicanos. Claro. Y hemos visto pues situaciones en las que todo el mundo dice, pues queda asombrado, digamos, de la capacidad de llegar, digamos, a matar a otro ciudadano por el simple hecho de estar en un lugar que no le corresponde o porque consideran que es su territorio ocupado por una estructura o por otra. Pero, como decía usted, somos una sociedad hasta cierto punto muy religiosa, pero a la vez muy radicalizada, sí, porque mucha gente cree que la única forma de acabar con el tema de las pandillas es matándolos. Y eso me imagino que es uno de los estigmas contra los que ustedes tienen que luchar. Cómo hacerle creer al ciudadano, por ejemplo, que se puede rehabilitar y que se puede luchar contra y lidiar con un fenómeno sin necesariamente ocupar solo, digamos, las acciones que marcadas por la violencia para acabar con estos grupos que hasta cierto punto tienen a El Salvador en un estado de emergencia permanente. Bueno, es complejo el hecho de decir ojo por ojo, diente por diente, claro, porque creo que todos conocen el concepto de que violencia genera más violencia. Y si nos seguimos desangrando entre salvadoreños, nos vamos a acabar nuestro país, no le vamos a dejar nada bueno a nuestros hijos, porque lo que generás matando a alguien es venganza. Alguien de su entorno, de su círculo, va a querer venganza. ¿Y qué es lo que va a pasar? Comienza esa rueda.
sin parar, ese círculo vicioso, y no vamos a detener esto. Entonces, yo creo que hay estrategias, hay procesos que seguir, hay planes. Mucha gente ha señalado, por ejemplo, el hecho de que este es un plan de seguridad que no tiene fundamento, o qué es lo que pretende el presidente. Bueno, se ha ido primero haciendo la persecución del delito, hoy se está haciendo un tema de prevención de la violencia, llegará en su momento el tema de rehabilitación y reinserción, y creo que ese va a ser el punto máximo a donde todos vamos a poder vertir la opinión de si funciona o no funciona. Pero mientras no se haya aprobado, creo que ni tú ni yo podemos vertir una opinión al respecto porque no se ha aprobado. Entonces hay que esperar, creo, los tiempos, los momentos. El gobierno tiene apenas un mes y días, hemos iniciado, y lo que queremos, como te dije en un principio, eso es también lo que le expreso a toda la población, el hecho de sentar las bases, sentar un precedente y trabajar el problema de forma integral, como nunca se ha atendido, como nunca se ha trabajado. Nos hemos llegado a topar comunidades a donde justamente, como tú dices, tienen ese estigma y allí no se puede ir, no se puede trabajar, y nos hemos encontrado que hay una enorme cantidad de chicos, por ejemplo, que no tienen acceso al bachillerato. ¿Qué puedes esperar de un joven así? Entonces, también hay que asumir responsabilidades. Hay que asumir responsabilidades tanto del gobierno central, de la empresa privada, los medios de comunicación que juegan un papel vital e importante en esto, las iglesias y la sociedad misma. Entonces, yo creo que el hecho es un momento esperanzador para el país, que si hay temas que son delicados y que son complejos, pues hay que irlos trabajando juntos, Seguirá existiendo gente que cree que la solución es matar, pero yo conozco también muchísima gente de la opinión pública que creen que el proceso o el camino es la prevención de la violencia. Yo sigo y voy a seguir creyendo, y creo que me voy a morir creyendo que el camino para sacar nuestro país adelante es la prevención de la violencia, no hay más. No, por eso le decía yo que es un tema de percepciones. Hay gente que percibe que la única forma de resolver el problema es matando a la otra gente. Entonces, pero por eso decíamos, ¿cuál es la función en sí de ustedes a la hora de luchar contra esa percepción que es tan fuerte en El Salvador, donde la gente dice, bueno, la única forma de resolver el problema de violencia es matando a todos los que generan violencia? Pero en medio de esto decíamos nosotros que hay grupos poblacionales en colonias populosas, como decíamos Soyapango, por ejemplo, donde hay un grupito que es el que está generando tal vez un problema dentro de una colonia, y ahí hay gente que no consigue ni trabajo por el simple hecho de vivir en esa colonia. Le voy a contar una situación. Yo conozco de empresas donde, por ejemplo, necesitan gente joven para trabajar, pero de pronto le dicen, ¿y dónde usted vive? Con la colonia tal de Soyapango. No le podemos dar el empleo. ¿Por qué? Porque no vamos a arriesgar ir a dejar personal a esa zona, porque no vamos a poner en peligro al resto de empleados. ¿Qué decirle a ese jovencito que tal vez solo buscaba una oportunidad laboral y que en determinado momento no se la dan por el hecho de vivir en esa colonia, cuando no es su responsabilidad? Tal vez es lo único que sus padres podían pagar en determinado momento, ¿no? Bueno, qué bueno que comentás ese tema. Es un tema muy especial y sé que la gente está esperando que se hable de esa parte. Algo que ha afectado muchísimo a nuestras comunidades, barrios, a lugares como Soyapango, bueno, como la Emanuel en Santa Ana, es la ausencia del Estado. Eso, comencemos por ahí. Pero ¿cómo a esta gente se le puede generar esa oportunidad? ¿Cómo a la empresa privada se le puede generar también la confianza de poder trabajar con esto? El día de ayer estábamos hablando en una reunión de gabinete de que una de las cosas básicas y de nuestras apuestas más fuertes va a ser el hecho de crear tutores, de crear y empoderar liderazgos positivos en esos lugares, que ellos puedan ser como la primera cara con la empresa, para poder decirle, mira, son estos chicos los que de verdad tienen ganas de trabajar, y va a haber un tutor que va a estar dándole seguimiento a todos estos procesos para, como vos decías en un momento, o sea, hay muchos que se escudan tras cosas, pero esta no va a ser la forma, sino que va a haber una persona dándole seguimiento para que los procesos funcionen, con el acompañamiento del Estado, que es principal y es vital para que todos esos procesos funcionen. Entonces, creo que es básico y es fundamental. Hay una estrategia montada para ser lanzada y que esto se lleve a cabo. Hay, por ejemplo, está a punto CIFCO,
se está preparando, se está generando todo el espacio y todo para convertirse en una universidad donde podamos tecnificar, pero no en el tema, por ejemplo, que te piden todas las comunidades, como mira, enséñame a ser panadero y tenés 30 panaderías en la comunidad. Entonces hay que generar una estrategia también de mercado para que le pueda funcionar a la población, que se puedan tecnificar en temas, por ejemplo, tecnología, programación, otro tipo. Hablaba ayer, por ejemplo, con el secretario de Innovación, y para 2021 le va a hacer falta al mundo más de 1.500.000 programadores. Entonces hay un mercado abierto y esperando para que nuestros jóvenes puedan formar parte. Creo que es parte fundamental, te estoy dando parte de la estrategia acá, de cómo se puede dar acompañamiento a esta gente. Tenemos 262 municipios, hay que formar a mucha gente como tutores, pero lo vamos a hacer, tenemos 5 años para trabajar, no son solo 1 año, 2 meses, 3 meses, sino que son 5 años y es la intención. Sí, definitivamente que hay mucha gente joven que seguramente está muy interesada en lo que ustedes están planteando, y como decíamos, es importante señalar eso, de que de pronto en una comunidad, en un barrio populoso, en una colonia populosa, es un grupo pequeño el que está generando el problema y el que está generando zozobra. Pero hay otro elemento importante que el presidente decía: vamos a disputarle los jóvenes a las pandillas, vamos a evitar que ingresen a las pandillas. Digamos, ¿cuál es la función que van a tener ustedes en este punto en específico, cuando ustedes decían vamos a intervenir como Estado y vamos a llevar los servicios que antes estuvieron negados? Pero hay una situación, digamos, que es muy real, la influencia que estos grupos en determinado momento ejercen sobre una comunidad. Claro, bueno, eso te lo puedo fundamentar desde mi experiencia de vida. Yo conozco el tema porque justamente vengo de una comunidad, vivo en Mexicanos, o sea, no es que a mí alguien me va a contar el tema y me voy a ir a sumergir a un ambiente que no conozco, porque vivo allí, o sea, conozco las necesidades, las carencias que nuestra población tiene en sus comunidades porque provengo de ahí. Te cuento justamente con mi experiencia de vida. En el año 2017, cuando tenía 17 años, todavía estaba entre esa parte de adolescente a formarme joven, ¿sí? Yo andaba en busca de identidad, y lo que la calle y estos grupos le están brindando a nuestros chicos es un sentido de pertenencia, de te cuido, de poder, de algunas cosas. Y en mi búsqueda de identidad yo encontré el graffiti en la calle. Sé que mucha gente puede decir, pero esas cosas no funcionan y que no sé qué. Pero si cuando yo tenía 17 años no hubiese conocido el graffiti, no sé dónde hubiese terminado mi vida. De hecho, ni siquiera me imagino mi vida sin haber conocido eso, sin que Dios me diese la oportunidad, porque para mí no tendría ya sentido nada. Conocí el graffiti, luego el mismo graffiti, por ser un elemento del hip hop, que el hip hop a nivel mundial es una de las estrategias de resolución alterna de conflictos más grandes que existen. De hecho, nació así en el Bronx. Conocí el rap, que es otro elemento de esto, y me hice rapero y comencé a hablar justamente de estas problemáticas sociales. Eso me cambió la vida. Hoy tengo 33 años y estoy acá contándote la historia porque pude conocer eso. ¿Qué es entonces lo que hay que generarle a nuestros jóvenes? ¿Cuál es la forma de disputarle a todo este grupo enorme de miles de jóvenes que tenemos en nuestro país? Creo que hasta se puede decir millones. Tener una estrategia de verdad fundamentada y darles oportunidades distintas. Si a un chico le das una oportunidad académica, créeme lo que no va a buscar las pandillas. Sobre todo, si le das una oportunidad laboral, no va a buscar formar parte de las pandillas. La pandilla se ha convertido en ese refugio a todos estos jóvenes que no tienen una oportunidad, que nuestra sociedad no ha encontrado hacer algo más. Llegan hasta 9º grado y ¿qué hay más de acá? Bueno, la pandilla. Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a pelear, como dice el presidente, con arte, con cultura, con salud, con educación, con tecnificando jóvenes en una universidad que el Estado va a crear, con becas. Es la forma, yo no encuentro otra forma. Así la misma vida, Dios peleó mi vida y acá estoy contándote el cuento. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Le invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Hoy nos visita Carlos Marroquín, el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Tenemos más preguntas para él después de la pausa.
Esta mañana de martes, aquí en el espacio de la entrevista, conversamos con Carlos Marroquín, el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, que forma parte del Ministerio de Gobernación y es una unidad importante que se ha creado con el inicio del nuevo gobierno, el gobierno del presidente Bukele, con la que se busca pues dar un nuevo enfoque a los problemas de prevención de violencia. Carlos, hay un aspecto importante, digamos, el financiamiento de todo lo que ustedes van a hacer. Ya vimos que a la Asamblea le han pedido fondos para compra de botas y uniformes, se aprobaron 2.8 millones, se pidió fondos para la alimentación y la infraestructura de los elementos de la policía, ya esos fondos ya fueron aprobados. Ahora el presidente dice, necesitamos 91 millones de dólares para financiar toda la etapa en la que implica intervención del Estado, toda la etapa que implica prevención, pero vemos que algunos diputados ya tienen, como digamos, sus dudas respecto a dar o no esos fondos. Aunque sabemos que todo esto tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, pero me imagino que ustedes tienen una explicación, sobre todo usted que le toca trabajar en esta área que decíamos que es muy sensible, tiene una explicación de cómo se van a utilizar esos fondos, porque muchos diputados dicen, queremos que nos vengan a decir en qué se va a invertir todo este dinero, queremos que nos digan en qué se va a gastar cada centavo. Entonces, tal vez usted nos puede dar una explicación sobre el uso que se le va a dar a esos fondos que ustedes están requiriendo, que al final pues no son fondos de los diputados, son fondos de los ciudadanos que les van a dar para que ustedes los manejen. Bueno, primero hay que decir que la fase ya inició. Se está trabajando con el recurso que ya cuentan las 12 carteras del Estado que el presidente ha delegado para que intervengamos en esta fase y se está haciendo el trabajo no va a parar. Luego viene el tema de la solicitud de los recursos, que ya sé que tuvo mucho cuestionamiento, pero yo hice una invitación, de hecho se la hice a través de cámaras de Canal 12 en la comunidad Peralta del Distrito 6, el hecho de poder decirle a los diputados que vayan a ver la realidad de la gente, que entren, que comiencen a caminar el territorio para que se den cuenta cuántos recursos hace falta ahí. Justamente el recurso va encaminado en esta estrategia, en la estrategia de tratar de a la gente. ¿Cómo se rompe el tejido social? Bueno, el tejido social en nuestras comunidades y barrios, en nuestro país, se rompe por la carencia que existe de algún recurso que permita que la gente pueda vivir en paz y pueda estar tranquila con su entorno. Entonces, nos hemos llegado a topar a comunidades y barrios a donde hacen falta 4, 5, 6 recursos que son básicos para la ciudadanía. Entonces el recurso va a ir encaminado en eso, en tratar de suplir eso para que de verdad comencemos, aunque sea de forma paulatina, pues, pero hacerlo como nunca se ha hecho, la reconstrucción del tejido social en esos lugares. El recurso va enfocado ahí, vamos a tratar de que ese recurso llegue a la gente, de verdad, para suplir todo eso. El día domingo hice un recorrido a comunidades, a cantones y caseríos del Congo y de Santa Ana para movernos en la zona occidental y estuve en una comunidad de Santa Ana, municipio cabecera, que se llama Castro Villafañe. Es conocida en Santa Ana como el Callejón del Diablo. Bueno, uno la visita y lo que yo me fui a topar con los jóvenes que nos estaban haciendo el recorrido para enseñarnos cuáles eran las necesidades de toda la población en el lugar es, 1, que no cuentan con agua potable, 2, no tienen aguas negras, 3, no tienen servicio de energía eléctrica, 4, no tienen ningún espacio de esparcimiento o recreación para niños, adolescentes y jóvenes. 5, no cuentan con ningún proyecto o proceso que pueda involucrar a la juventud para poder organizarla en cosas que sean positivas y en pro de su misma comunidad de barrio. Me voy a topar que no tienen nada. O sea, solo existen porque sufrieron desastres naturales a la orilla de quebradas y todo eso, y una administración pasada llegó y los puso en ese lugar. No saben ni siquiera de quién son los terrenos, no tienen esa seguridad que tú puedes llegar a tener de saber que la casa donde vives es tuya, o sea, es tu propiedad. No le puedes dar ni siquiera ese arraigo a la gente porque no existe. Entonces, el recurso va encaminado en eso, en tratar de favorecerles a ellos, no como un discurso político, como siempre se ha hecho, de que vamos a estar con los menos, sino que con acciones reales. Entonces, por eso la invitación siempre, y la hago de nuevo a la Asamblea Legislativa, a los diputados, que de verdad vayan al territorio, vean la realidad que están atravesando nuestra gente, nuestra población, nuestro país, para que se den cuenta para qué va a ser utilizado ese recurso.
¿Qué tan responsable ha sido el Estado, digamos, en la situación que vive El Salvador en cuanto a criminalidad? Porque si hablamos de la parte represiva, hay estudios que han hecho, por ejemplo, la investigadora Yaneta Aguilar, donde dice por qué han fallado los planes del mano dura, por la mano súper dura y todas las manos que se aplicaron en determinado momento, y hubo una falla, digamos, en la parte represiva, pero también hubo una falla en la parte preventiva. ¿Qué tan responsable ha sido el Estado, digamos, de esas fallas en la parte preventiva, sobre todo en el trabajo que tendrían que hacer o que haber hecho con los sectores más grandes de El Salvador, que es la gente que menos tiene, ¿no? Irresponsable, totalmente irresponsable. Bueno, en años anteriores la instancia, porque le corresponde atender el tema, ha sido el Ministerio de Justicia y Seguridad. Y del 100% de inversión en temas de seguridad pública y ciudadana, el Estado solo hacía una inversión en temas de prevención de la violencia de aproximadamente el 3%. Decime, si haciendo una inversión del 3% en nuestro país, o sea, a nivel nacional, 262 municipios, 14 departamentos, vas a obtener algún resultado. Eso es ser irresponsable. 3% del presupuesto de seguridad. Sí, correcto. Eso es ser irresponsable. O sea, de verdad, eso es ser irresponsable con la ciudadanía y con una estrategia. No podés estar enfocando todo a represión. Si querés que las cosas funcionen, equilibrar, generar un balance. Creo que la misma vida nos dicta eso, que hay que tener balances para que las cosas funcionen. La seguridad es igual. Si no existe un balance en el tema que se hace de inversión de esto, es mentira, no va a funcionar. Por eso, justamente, aquí encontrás un nuevo liderazgo en el presidente Nayib Bukele, donde dice que esta estrategia de la fase 2 es una de las estrategias que debe ser permanentes, que debe mantenerse en el tiempo, porque es la atención de verdad a las comunidades y barrios más necesitados y más vulnerables, y sobre todo a donde existe ese mayor cúmulo de jóvenes que pueden ser reclutados a las pandillas. Pero ¿qué pasa cuando el tema de la prevención y el tema del trabajo que ustedes pueden hacer entra, digamos, al campo de la politización? Estamos a las puertas de una elección municipal y legislativa. Exactamente, faltan aproximadamente 20 meses para que El Salvador entre de lleno a esa etapa de un proceso electoral. Y en determinado momento temas tan sensibles como la prevención de la violencia, como las acciones contra el crimen, como el financiamiento desde lo que implica, por ejemplo, todas las acciones que ustedes pueden tomar, puede entrar a una fase de politización y donde comiencen los ataques y comiencen, digamos, las críticas, que al final, pues, lo único que buscarían tal vez sería destruir lo que ustedes pueden hacer para, digamos, tener algún rédito de tipo electoral. Fíjate que yo quiero ser claro, quiero ser franco en esto y también breve al advertir mi opinión, tanto personal como sé que es la misma opinión que te podría dar el presidente. Nosotros estamos para gobernar para toda la gente, no importa el color político, o sea, porque nuestro país involucra todas las corrientes, pensamientos políticos, tanto como involucra a la gente que cree en Dios como la que no cree. Estamos para gobernar para todos. La seguridad no es un tema político partidario, aunque se ha utilizado y se ha manejado de esa forma, pero nuestra estrategia no es manejarlo así, nuestra estrategia es manejarlo de verdad para la gente. Al final, mira, quien toma la decisión, lo demostraron en estas elecciones, de si has hecho las cosas bien o si no las estás haciendo bien, es el pueblo y es la gente. Entonces, no quiero, o sea, acabamos de llegar al gobierno, pues, como para estar hablando del 2021, que aunque es cierto, está está muy cerca. Sí, Carlos. Sí, pero nosotros no estamos acá para hacer política partidaria, estamos para generar políticas públicas para la gente, para gobernar para la gente y para tratar de que las cosas, de verdad, el mayor beneficiado sea el pueblo salvadoreño y no un partido político. Ahora bien, ¿consideran ustedes que están, digamos, a tiempo para arrebatar a muchos jóvenes que pueden en determinado momento estar en riesgo de ingresar a una pandilla? Porque esa es la pregunta siempre, si se está a tiempo, si se está, digamos, en el momento justo para ofrecer una oportunidad a niñitos de 10, 11 años, porque yo tengo una hermana que es maestra y ella me decía de que es lamentable ver que a veces hay niños que son de 3er grado, 4º grado y ya tienen en la cabeza, digamos, metido eso de que la pandilla les va a dar de comer en determinado momento. Ella ha hecho estudios sobre esto y me decía, mira, hay una realidad.
Me decía, hay niños, como ustedes decían, tienen muchas carencias, niños que llegan a la escuela sin comer, niños que llegan a la escuela solo con un cuaderno, a pesar de que se les ha dado, digamos, algún tipo de beneficio, cuando los niños llegan ahí se ve la realidad que enfrentan, digamos, muchos hogares en El Salvador, la necesidad que tienen, que muchos niños llegan sin haber, digamos, ingerido alimento, o niños que llegan ya, digamos, actuando de forma violenta. O sea, la pregunta es, ¿qué tan a tiempo se puede estar en determinado momento para intervenir y ofrecer una oportunidad a esos niños? Bueno, acabas de mencionar todas las causas por las que un niño puede poner su ojo en la pandilla, la carencia de todo eso que vos mencionaste. Creo que siempre que se tenga voluntad, que se quieran hacer las cosas, que de verdad se hagan, que exista el querer como el hacer, se está a tiempo. O sea, se está a tiempo. Siempre que se quieran hacer las cosas, que haya recursos para hacerlas, se está a tiempo. Yo no sé si te lo dijeron, pero yo también fui el jefe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social en la Alcaldía de San Salvador. Sí. Justamente el presidente confió y delegó esta parte ahora en gobierno en mí por el trabajo que nosotros hicimos. Hay una comunidad en San Salvador que siempre la pongo como ejemplo, a donde creamos un comité juvenil que para mí debe de ser el comité juvenil que pongamos como ejemplo a nivel nacional de cómo la organización tanto de niños, adolescentes y jóvenes, puede transformar un espacio. Creo que todos han escuchado la comunidad Iberia en el distrito 6 de San Salvador. Claro. Vos googleás y lo que te aparece cuando pones la comunidad Iberia son un montón de acontecimientos negativos de hace muchos años. Pero cuando aterrizamos como gobierno local, como alcaldía de San Salvador, comenzamos a hacer una intervención fuerte porque el presidente quería que tomáramos 2 lugares como modelos de intervención, de transformación, para poder fundamentar la estrategia, porque si no tenés algo para mostrar, mira, estas son las estadísticas, se hizo así, esta es la estrategia, es mentira, nadie te va a creer, pero entonces sí existe, por ejemplo, este tema que es tangible. En la comunidad Iberia nos llegamos a topar que solo existía en una organización 3 chicos que hacían breakdance, nada más. Bueno, a través de un proceso sistemático, aplicado, oportunidades, manejando temas artísticos, culturales, temas de emprendedurismo, buscando la generación de empleo, que se incorporara a la empresa privada que está alrededor y todo eso, nos hemos llegado a topar de que la Iberia hace 4 años no tiene ningún incidente delictivo, al menos en homicidios. Y me puedes decir, pero sí existe una pandilla, pero también yo te puedo poner en la balanza que tenemos un comité juvenil de aproximadamente 200 jóvenes. Se hizo el Cubo, el conocido ahorita de que tanto se ha hablado. ¿Qué es el Cubo? ¿Qué es el Cubo? Bueno, el Cubo es una biblioteca de cristal prácticamente, que tiene 2 niveles. Un nivel que es un salón de usos múltiples, donde los chicos llegan a practicar tanto temas de arte urbano como temas de formación, y está el tema del segundo piso, que es un tema de formación académica. Es una biblioteca de primer mundo, con buenos libros, no libros dañados y todo, pues como te los puedes encontrar en cualquier biblioteca que ha sido abandonada por el Estado, sino que libros de primer nivel para que ellos se formen, computadoras todas con internet, y no 2 o 3 computadoras como te llegas a encontrar a cualquier escuela que fue abandonada por el Ministerio de Educación, sino que te llegas a topar que hay 15, 20 computadoras, todas con internet, una biblioteca que está abierta desde 9 de la mañana hasta 2 de la mañana aproximadamente, y que en un mes, porque yo hice las mediciones a través de listados, pues la gente se anota cuando llega y hace uso de la biblioteca, había tenido aproximadamente 8,000 visitas. Entonces, eso funciona, eso de verdad funciona, y es parte pues fundamental, como ponerte un ejemplo, sé que, o sea, es un engranaje de muchísimas comunidades, pero te pongo un caso de una de las comunidades más emblemáticas de San Salvador. Ahora bien, hay un aspecto muy importante. El Salvador parece que funciona en 2 vías y que parece que tenemos mundos paralelos. Por un lado,
está, digamos, gente que tiene todas sus comodidades, que vive en zonas muy seguras, gente que tiene facilidades, que tiene sus vehículos, que tiene, digamos, profesiones, que tiene la oportunidad de que sus hijos estudien aquí dentro o en los mejores colegios o fuera. Pero también hay otro grupo de población que parece que es ahí donde se parte la ciudad, donde está, digamos, la gente que tiene ganando el salario mínimo, gente que vive en el sector informal, que gana apenas lo necesario para suplir la necesidad del día, para llevar, aunque sea frijoles a su casa, en el mejor de los casos. Pero, ¿cómo romper esas barreras que están ahí, pero que son parte de la vida en este país, en el que, digamos, el sector que tiene mucho margina al sector que no tiene casi nada y lo estigmatiza y lo saca, digamos, como parte de su círculo, y parece que como que no existiera, porque aquí hay zonas donde la gente nunca ha visto un pandillero, nunca ha visto, digamos, un problema, pero es por la misma condición en la que ellos viven. ¿Cómo romper esa barrera, Carlos? Porque implica también la reconstrucción del tejido social, que no nos marginemos entre nosotros mismos como salvadoreños, ¿no? Bueno, eso creo que es una labor no solo del gobierno, sino es una labor de tanto de ustedes, los medios de comunicación, de hacerle ese aporte a toda la juventud que está sufriendo todo eso, brindándoles oportunidades. Hay muchos chicos ahí que tienen muy buenas historias, que la gente necesita conocer para entender qué es lo que se vive ahí. Y la otra parte, bueno, pues cuidar a esta parte, que es la parte que no ha tenido contacto, para que puedan sentirse seguros, estar bien, poder seguir haciendo inversiones que probablemente en un momento puedan ayudarle a esta otra parte que ha sido la menos favorecida en nuestro país. A esta parte hay que generarle oportunidades, hay que generar ese engranaje social para poder romper el estigma, porque como te digo, o sea, existen muchas historias allí que probablemente tú no has tenido la oportunidad de escuchar y que cuando las escuches vas a sensibilizarte y vas a entender también que todos los que están allí son humanos, personas de carne y hueso como vos y como yo, que necesitan ser escuchados, que necesitan que les brindemos una oportunidad, que necesitan que les ayudemos a transformar su entorno para generar esa igualdad social y que todos estemos en la misma igualdad de condiciones. Si bien es cierto, acá tienen empresas, acá no, pero ¿a qué me refiero de igualdad de condiciones? Al hecho de poder vivir bien, poder vivir en paz, poder hacer que tus hijos tengan que comer, que tus hijos puedan prepararse y estudiar. Y quién quita que mucha de la gente que está acá, de buena manera, con empresas, creciendo, luchando, peleando, esté en otra oportunidad del otro lado. Entonces, hay que luchar, es un trabajo que nos corresponde a todos, como te digo, tanto al Estado como medios de comunicación. Y creo que es un compromiso que hay que adquirir, sobre todo porque se respira un ambiente de esperanza y si nos unimos realmente vamos a lograr sacar adelante a toda esa parte que ha sido marginada, olvidada, a la que le privaron de muchos servicios los mismos gobiernos pasados, pero que en esta oportunidad no se haga y no se vea de esa forma. ¿Tiene usted mensaje, Carlos, para las personas que nos están sintonizando esta mañana y que sienten, digamos, que están en riesgo en las comunidades de Soyapango, en algún sector populoso del país o incluso en las zonas rurales de El Salvador? Bueno, creo que más que estar en riesgo, creo que la gente está frustrada porque no encuentra una salida. Lo que puedo decirle a la población es que crean, que sueñen, que planeen, pero sobre todo que el gobierno les necesita caminando a su lado para que podamos transformar su entorno, sus espacios, y que podamos tener un mejor El Salvador, ya no un El Salvador a donde se hable de pandillas, sino un El Salvador a donde se hable de una juventud que luchó y que transformó su espacio, su entorno y que creó y fundamentó un mejor país. Muy bien. Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, esta mañana nos ha visitado aquí en el espacio de la entrevista. Gracias, Carlos. Esperamos recibirlo nuevamente para que sigamos conversando de la labor que le han encomendado a usted desarrollar. Bueno, será un gusto estar de nuevo cuando me inviten. Gracias de verdad por el espacio y feliz día. Igualmente, les deseamos a ustedes que tengan un feliz día y que sigan informándose con Noticiero Hechos. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos más datos sobre el tráfico, también información sobre el clima y también otros temas que están en desarrollo en esta mañana. Tenemos información en directo. En este momento tenemos declaraciones justo de funcionarios del gobierno.
Tenemos a Rogelio Rivas, el ministro de Justicia y Seguridad, que está dando declaraciones. Decíamos que esta mañana comenzaba la fase de intervención en el transporte colectivo y ahí tenemos pues las declaraciones de Rogelio Rivas, aquí ya tenemos en pantalla. Vamos a escuchar lo que dice respecto a lo que está desarrollando pues el gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad. Escuchemos al ministro Rivas. Ya el plan control territorial está dando resultados, incluso el día sábado también tuvimos 2 homicidios, el día de ayer también 2 homicidios, venimos de incluso tener hasta 8 o 10 homicidios diarios y eso se debe a la efectividad que estamos teniendo como seguridad pública a través del liderazgo del presidente Nayib Bukele. Mire, ministro, ¿qué ha pasado con un empleado que al parecer habría sido privado de libertad ayer en San Francisco Chinameca? ¿Qué datos tienen al respecto? Y 2, que hay de cierto que el exdirector de penales Marco Tulio Lima está en un curso de ascenso en la Academia Nacional? Incluso se le negó el ascenso, se le negó la entrada al curso, al comisionado Marco Tulio Lima. A mí me lo manifestó el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. En cuanto al empleado de Chinameca, no tengo mayor información, la vamos a compartir a través de la cuenta de Twitter, pero sí nos dimos cuenta de este hecho. Pero no ha terminado, es decir, ha llegado a feliz término, solamente que no sé cómo se dio la finalización del caso. ¿Y qué pasó con los casos de los señores Ramírez Landaverde, Marco Tulio Lima y entiendo Carlos Asensio también? Bueno, ya la Inspectoría Nacional de Seguridad Pública ya les notificó el inicio del proceso sancionatorio, incluso creo que tienen ellos días para apelar la decisión, pero la investigación ayer que me reuní con el fiscal general de la República ya inició y por supuesto vamos a esperar la individualización de cada caso y ya pues el fiscal pues ya tiene ya el control de la investigación. ¿Qué otro resultado? Ministro, me gustaría que nos ampliara sobre 2 temas. Uno, en el caso de lo que anunciaba ayer el presidente sobre patrullar en los autobuses o abordar aleatoriamente los autobuses, y 2, sobre la reunión que sostuvo con el fiscal general, que también él hablaba ayer de una unidad nueva contra personas desaparecidas. Bueno, el presidente de la República nos ordenó ayer, tanto a la Policía Nacional Civil como a la Fuerza Armada, tener una presencia en el transporte colectivo. En el transporte público ya se venía haciendo a nivel de los retenes que teníamos en el interior del país, pero ahora vamos a abordar las unidades, porque ahí también, como dijo el presidente, hay una fuente de financiamiento a los grupos terroristas. Y acuérdense que lo que buscamos con este plan control territorial es debilitar las finanzas de las pandillas. ¿Se confirma también el desplazamiento de pandilleros a otras zonas del país? Sí, por supuesto, incluso hasta fuera del país tenemos información de inteligencia, solamente que no sabemos el número específico, pero sí incluso están saliendo hacia Honduras y hacia Guatemala. ¿Y los resultados de la reunión con el fiscal, ministro? Bueno, interesante. De hecho, nos reunimos con todos los directores de las unidades fiscales. El fiscal general está en condiciones de apoyar el plan control territorial y lo que hicimos ayer fue afinar algunos detalles para mejorar en el tema de las investigaciones. Y habrá unidad. Vamos, gracias. Bien, ahí tenemos parte de las declaraciones que daba Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad. Hablaba sobre el plan de intervención en las unidades de transporte colectivo. Les decíamos que esta mañana ha comenzado de lleno esta fase del plan de control territorial que implica los patrullajes al interior de las unidades de transporte colectivo, tanto buses y microbuses. Incluso teníamos imágenes del director de la policía, Mauricio Arreaza Chicas, hablando con elementos que van a estar precisamente en estos patrullajes. Esto es parte del desarrollo informativo que tenemos en esta mañana de martes. Vamos a ir ahora sí a la pausa, pero cuando regresemos continuamos con más de Noticiero Hechos. Variedades Génesis presentó. Seguimos desplazando nuestra señal hasta diversos lugares. Uno es donde se encuentra nuestro compañero Igmar Batres, con quien vamos a enlazar a continuación. Igmar, nos vas a platicar sobre el tema del dispositivo de seguridad y lo que está sucediendo alrededor de esto. Adelante. Buenos días, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos sobre el Boulevard de los Héroes, en una de las paradas más llenas de San Salvador, por así decirlo. Acá viene la ruta 44, la 30B, la 101. ¿Y por qué estamos acá? Bueno, porque la Policía Nacional Civil de forma aleatoria está abordando las unidades de transporte como parte del plan control territorial que lanzó el Ejecutivo hace algunos días. ¿Qué se busca con esto? Bueno, no solo prevenir los robos dentro de las unidades, que es una de las mayores quejas de las personas, sino que también atacar a sus financistas. ¿Por qué? Porque ayer el presidente Nayib Bukele
a través de Twitter dijo que van a empezar a golpear los asaltos, otra fuente del financiamiento del crimen, literal. Así tuiteó Nayib Bukele hace algunas horas, así que nosotros estamos acá al mediodía, le estaremos presentando una nota completa, qué opina la gente acerca de este abordaje de las unidades, y también le estaremos mostrando a la Policía Nacional Civil dentro de los buses para dar más tranquilidad a la población. Así es la información que le tenemos a esta hora. Más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hecho. Recordemos, de forma aleatoria, la Policía Nacional Civil estará abordando las rutas de buses, no solo urbanos, sino que también interdepartamentales. Buenos días. Enigmar, gracias. Ahí está entonces esta noticia que ayer a todos pues nos sorprendía cuando lo veíamos en la cuenta de Twitter del presidente de la República haciendo este anuncio, que ahora es una realidad. Vamos a estar pendientes de lo que sucede y obviamente pues a comunicarles cualquier novedad con respecto a este tema. Hacemos una pausa, regresamos en minutos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a conversar sobre los atletas salvadoreños que están listos para participar en los Juegos Panamericanos que se van a desarrollar en Lima, Perú, a partir del 26 de julio, cuando se realice la inauguración viernes de este evento deportivo, que es la antesala a los Juegos Olímpicos. Es el último que está antes de la finalización del ciclo olímpico, con los Juegos que se van a desarrollar el otro año en Tokio, Japón. Bueno, ya hay uniformes para los atletas. Nuestro compañero Néstor Hernández le ha dado seguimiento a esto y nos ha preparado y preparaba para Pizarrón Deportivo de Hecho este informe que nosotros queremos compartir con ustedes aquí en Noticiero Hecho. El Salvador participará con 59 atletas en los Juegos Panamericanos 2019. En las últimas horas se sumaron 3 plazas más, según lo confirmó el presidente del Comité Olímpico de El Salvador, Eduardo Palomo. Sí, justamente Pablo Ibáñez, hemos tenido notificación el día de ayer que clasificó. También luego 2 de Aguas Abiertas y Vania Carballo. Entonces 59. El COES también reveló los uniformes que utilizarán los atletas salvadoreños en Lima. Se trata de estos conjuntos de gala que fueron diseñados por la exatleta de voleibol de playa y además diseñadora Frida Larios, con un concepto maya pipil enfocado en el escudo del jaguar, con un traje que combina el azul y blanco para destacar en las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos. Además acompañado con unos zapatos fabricados y patrocinados por Industrias Caricia. La historia que existe detrás del diseño, ¿verdad? Cómo hemos tratado de que el uniforme el día del desfile sea una plataforma, un instrumento para llevarle a todo el mundo nuestra cultura, cómo el uniforme es parte también no solo de nuestra identidad, pero también es un motivo de orgullo para el atleta, para recordarnos de que somos herederos de una linda cultura, una cultura que tiene dentro de su sangre un espíritu indomable que no se deja derrotar, y eso es lo que queremos que nuestro atleta recoja. Y este guerrero en este caso, y en el caso de la cultura pipil y las culturas precolombinas, el guerrero era el jaguar. ¿Por qué era el jaguar? Porque era el animal más alto en la cadena alimenticia. Entonces al final todos queremos ser jaguares, y los atletas que son nuestros representantes son nuestros jaguares guerreros. También se presentaron los uniformes deportivos que utilizarán durante las competencias los atletas, para que puedan desarrollar sus capacidades atléticas al máximo y competir en la justa que reúne a los mejores del continente americano. Está muy bonito el uniforme, ¿verdad? Me encantan los diseños de Frida para el desfile. Los otros son muy similares a los que hemos ocupado antes, pero la marca es muy buena, ¿verdad? Entonces estamos emocionados, motivados, ¿verdad? Tal vez a algunos nos costó un poco, y cuando digo nos costó incluso económicamente clasificarnos a Lima, pero estamos emocionados. Yo voy a mis cuartos Juegos Panamericanos, de hecho estoy haciendo historia porque ningún otro voleibolista lo había hecho antes, y estoy contento pues de haber sido perseverante y constante, y vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros y hacer las cosas lo mejor posible. Están muy bonitos. Agradecerle ahorita nuevamente a Frida, que ha sido la diseñadora. Creo que ha tomado mucho tiempo, ¿verdad?, poder poner en estos uniformes lo que ella quería representar. Entonces, contenta
también con los uniformes. 30 hombres y 29 mujeres atletas conformarán la delegación deportiva de El Salvador en los próximos Juegos de Lima, Perú, que tendrán su gala de inicio el próximo viernes 26 de julio. Bueno, tenemos una importante recomendación para todos ustedes, la reiteramos porque es muy importante, de seguramente mucha utilidad. Es cierto que todos somos iguales, pero tú puedes brillar con luz propia. La escuela RSM te invita al taller de imagen personal y profesional el próximo sábado 13 de julio, donde aprenderás cómo crear tu marca personal, lenguaje corporal, códigos de vestimenta y mucho más con la asesora de imagen internacional Claudia Merino. La inversión es de $75 y el cupo es limitado. Puede obtener más información al número 2560-1211 y también en redes sociales. Tenga en cuenta que nos encuentra como Escuela RSM. $13. Todos somos iguales, es cierto, pero en un mundo tan genérico, brilla con luz propia. La Escuela de Comunicaciones RSM te invita a su taller. Tu imagen es tan valiosa como una marca. Impartido por la consultora de imagen internacional, Claudia Merino. Inscríbete y aprende a proyectar tu imagen en 3 módulos: personal branding, comunicación no verbal e imagen masculina y femenina. Llama ya al 2560-1211 y reserva tu espacio. El cupo es limitado. Inversión $75. 13 de julio. Tu imagen es tu marca. Bien, un día lluvioso de julio. Hemos tenido pues precipitaciones en diferentes puntos del territorio nacional, incluso algunas pequeñas afectaciones, y es por eso que le pedimos a usted que lleve su paraguas, todavía no ha salido de casa, que lleve, digamos, la capa, porque de pronto puede venir más lluvia, Carlos. Sí, es lo que se tiene previsto, que haya más lluvia. Incluso en la mañana te decía que hay probabilidades en la zona norte del país y en los nublados en el sal de la capital durante todo el día, despejados por algunos momentos, pero mayoritariamente nublados, y al final de la tarde también lluvias igual que ayer. Habrá que tenerlo en cuenta. Y muchos agradecen en realidad las lluvias porque tuvimos una semana con muchísimo calor la semana anterior, así que bueno, a seguir disfrutando de las lluvias. Y nada más le compartimos esa advertencia que dan las mismas autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hay que salir con paraguas de casa para evitar cualquier contratiempo. Así concluimos esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Que tengan buen día.